Natalie, Sí, doctor. ¿qué ha pasado con sus compañeros? Ay, no sabría decir. A ver, aguardaremos pues, un par de minutitos. Está bien, doctor.
Bueno, Natalie, continuaremos. Está bien, Hemos doctor. estado viendo las heridas por arma blancas y hay que definir como arma blanca, ¿no? Es el grupo de sin número de instrumentos que forman bordes afilados, aplanados, una estructura variada que poseen una o dos bordes afilados, ¿no? Normalmente conocidos los cuchillos, punzones, aunque también en el mundo del AMPA, ¿no? Pueden hacer cuchillos con diferentes objetos, ¿no? Sacándole punta también. Entre la clasificación de las armas blancas podemos encontrar las armas punzocortantes, perforantes o penetrantes, las armas cortantes o incisas, las armas cortantes, punzantes y las armas inciso-contusas. Vamos a ir desarrollando estas como también lo que van a ser los tipos de heridas, ¿no? Las heridas cortopunzantes y las heridas contundentes. Las armas punzocortantes, perforantes o penetrantes son provocadas por cualquier instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico o redondo y con una punta. Ejemplo, tenemos los picahielos, las agujas, los alfileres, los punzones, las puntas, los buriles, lesnas, de perfil redondeado y otros como florete, espada, lanza, de perfil con aristas, cuya profundidad es mayor que la longitud de la herida en la piel, ya que como esos objetos tienen punta, ¿no? Van a ingresar y simplemente el diámetro que tenga esta arma punzante será lo que se podrá determinar en lo que es la piel de la persona. Que obviamente el orificio de entrada por donde va a ingresar esta arma eh, punzante o penetrante va a ser muy pequeño, pero obviamente el daño va a ser interno, que va a depender también de la longitud de la misma, ¿no? A veces más profundo incluso que la longitud de la hoja debido al fenómeno del acordeón. ¿Qué es el fenómeno de acordeón? Cuando una persona, por ejemplo, recibe una herida por un arma penetrante, la punta del arma va a ingresar por la piel y va a ir comprimiendo la piel. Entonces, en algunos casos, la lesión va a ser muy diferente al tamaño del arma que se va a utilizar. Entonces, hay que tener muy en cuenta este fenómeno del acordeón para determinar qué arma ha sido utilizado y el largo de la misma. Este fenómeno de acordeón es producido por el hundimiento de los tejidos, por el impacto o compresión producido por el arma. Utilizar su celular y cargar. Un agente punzante es un agente vulnerante que debido a sus características punzantes, penetrantes y lesiona desgastando irregularmente los tejidos de la piel y planos subyacentes por impacto o compresión. No solo va a ser dañado la piel, sino también puede existir daño en órganos internos. El orificio externo suele adoptar forma de hendidura en la piel, no así los vestidos, que es redondeado o irregular, cuya dirección la marca la separación de las fibras, que la piel es el mismo sentido y en capas profundas es en sentido
diferente según las fibras elásticas de los diferentes tejidos atravesados. Como habíamos visto en el video, por ejemplo, la piel, los músculos van formando especie de fibras, ¿no? Y en virtud a esta, obviamente, también se va a reflejar la lesión producida por el arma penetrante, ¿no? Y la profundidad que varía según los objetos, debiéndose evitar las zonas para evitar crear falsas vías. Dentro de una lógica, si tenemos un arma penetrante de aproximadamente unos 10 a 12 centímetros, dependiendo de la fuerza imprimida, la cantidad de hoja que ha podido ingresar, vamos a poder determinar, ¿no? El arma que ha sido utilizada, con probabilidad, el tamaño, diámetro, etc. La edad del orificio de entrada, con todo lo visto, no prejuzga, pues es pronóstico de la lesión, alcance a los órganos profundos. Como les decía, el orificio puede ser pequeño, ¿no? Pero los daños más grandes podrían ser los daños internos, causando lesiones, hemorragias internas, daño a los órganos internos, que puede existir una gran probabilidad de causar, obviamente, la muerte si es que no es atendido a la brevedad posible. El orificio de salida no siempre existe y en caso de existir será más pequeño y más irregular, con bordes o vertidos, excepto si se ha retirado el arma, ¿no? En esas circunstancias vamos a ir viendo que puede existir un orificio de entrada porque ha sido dañado con una arma penetrante. En algunos casos se puede presentar un orificio de salida, pero esto en algunos casos, dependiendo de el lugar donde se produzca la lesión, ¿no? Y si es que, digamos, no se ha encontrado con objetos duros, como podrían ser huesos, que en esas circunstancias obviamente podrían detener el recorrido del arma blanca en el cuerpo de las personas. Las armas cortantes incisas, esta variedad de armas blancas, produce al seccionar la piel y tejidos profundos, una herida de bordes finos, netos y uniformes. Las características más importantes de este tipo de lesiones son el predominio de la longitud sobre la profundidad. En estas heridas, el corte va a ser más superficial que profundo y obviamente el tamaño de la herida va a ser mayor a la profundidad, ¿no? La presencia de bordes nítidos y limpios, que obviamente van a ser aperturados por el filo del arma, la existencia de coletas en ambos extremos de la herida. Las coletas son denominadas, obviamente, donde inicia un corte y donde termina. Es importante determinar cuál es la coleta de inicio y cuál es la de salida para determinar cuál ha sido la dirección del corte y para poder determinar también posiblemente si el autor se encontraba en qué lugar y obviamente si era zurdo o era diestro. Las armas cortopunzantes es una mezcla de ambas donde hay un filo, pero esta arma va a tener una extensión importante, pero va a tener un filo. Los instrumentos punzantes actúan más en profundidad que la superficie, son características de las lesiones por instrumentos punzantes, la retracción ligera de los bordes de la herida en concordancia con las leyes de Philos-Langer, la forma del orificio de entrada que produce
casi exactamente la configuración de un instrumento punzante, la introducción de los bordes de las heridas hacia el interior de la misma, una forma mixta de las lesiones descritas anteriormente, es la que ocasiona los elementos punzocortantes, actuando por deslizamiento, por disociación en profundidad. En estas circunstancias, el arma, como les decía, va a tener las dos características. Va a ser de una longitud importante, puede tener un filo o dos filos, pero este va a ser introducido en el cuerpo, ¿no? Y al momento de introducir va a cortar y al momento de salir también puede cortar. En algunas circunstancias, estas armas pueden ser comúnmente, por ejemplo, las dagas, los cuchillos que utilizan los delincuentes para realizar este tipo de cortes. Les voy a mostrar, por ejemplo, una de estas. Si me observan, por favor, aquí tenemos un arma, ¿no? Que tiene un filo, pero en su longitud, ¿no? Va a poder ser introducido en lo que va a ser el cuerpo de la víctima. Aquí podríamos saber que tiene una longitud importante y tiene un filo. Dependiendo, digamos, si lo utilizan de esta manera, va a ser un arma corto punzante. Si lo hacemos de esta manera, tratando de cortar, vamos a verlo como una herida cortante simplemente, ¿ya? Las armas inciso contusas, hablamos del agente vulnerante, tiene bordes romos y lesiona de forma irregular, desgastando los tejidos por impacto o compresión. En algunas circunstancias, no necesariamente el arma es necesario que tenga filo para realizar ciertos cortes, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, ciertos objetos que imprimen cierta fuerza van a ocasionar cortes por compresión en la piel de las personas, ¿no? Ese tipo de heridas dependen del golpe, choques, caídas o aplastamiento. Entre los agentes vulnerantes por golpes encontramos naturales, puño, dientes, cabeza, artificiales, porras, ladrillos, piedras, bastones, pudiendo la contusión adoptar forma lineal o geométrica según el agente utilizado y a veces difícil de diferenciar del choque. En el caso de caídas, la altura determinará el tipo de lesión. A mayor altura, menores lesiones externas y más internas, ruptura de órganos, fracturas múltiples, etc. Caso especial en este tipo de heridas son las mordeduras, ¿no? Porque pueden ser también producir heridas cortantes, las mordeduras. Tipo de arma, se trata de armas dotadas de una hoja afilada y de un cierto peso que les proporciona una mayor fuerza viva, como es el caso del hacha, asadas, sables, etc. En otras ocasiones son instrumentos cortantes cuyo filo se encuentra parcialmente mellado. Mecanismo de acción. Estos instrumentos combinan la acción cortante por la existencia de un filo con el mecanismo contundente derivado de su peso, de tal forma que cuando mayor sea su masa, tanto más predomina la acción de su fuerza viva sobre la cortante. Existe un predominio del peso sobre la perfección del filo, en el que en lo que es habitual es el golpe dirigido de arriba hacia abajo y a la cabeza.
En estas circunstancias, este tipo de armas pueden tener filo o no pueden tener filo, pero sí es importante la masa y el peso que pueda tener este para causar daños y obviamente la ruptura de la piel. Heridas por instrumentos cortopunzantes. El agente vulnerante tiene características cortantes y punzantes de forma que lesiona, secciona los tejidos de piel y planos subyacentes. Puede ser monocortantes, es decir, un solo corte, o puede ser bicortantes, es decir, dos cortes, o pluricortantes, en el caso de que pueda existir dos filos, ¿no? O más, o en el caso se haya producido varios tipos de lesiones producidas por el mismo arma. Por ejemplo, son los cuchillos de cocina, puñales, las hojas de metal más o menos planas, planchas con punta de uno o dos filos. Las heridas es de bordes limpios, uno angulado y otro redondo, con longitud según la anchura de la hoja, la fuerza de la penetración y la forma de sacar el instrumento. Vamos a regresar con el ejemplo del arma que tengo, ¿no? Aquí sí vemos, por ejemplo, acá se encuentra el filo, pero aquí, por ejemplo, en esta parte no hay filo. Entonces, cuando se introduzca el arma, esta parte, la de inferior, vamos a poner así, esa parte que tiene filo va a ser la que va a aperturar y esta otra simplemente por fuerza va a ingresar, porque esta no tiene filo, sí, este otro lado. Existe un tipo especial que es la herida producida por tijeras que, dadas sus características especiales, permite individualizar su reconocimiento, dando lugar a dos tipos de lesiones, según que se produzca la penetración con las dos ramas cerradas, lesión de forma de ojal o rombo, única o abierta, dos lesiones diferentes. Cuando obviamente estamos hablando de una lesión producida por una tijera, ahí vamos a ver que las características van a ser peculiares, porque vamos a tener dos tipos de lesiones. En el caso, una cuando se encuentre la tijera abierta o la segunda cuando la tijera se encuentre cerrada. Vamos a ver el ejemplo. Cuando vemos el ataque con una tijera, puede ser de esta manera, ¿no? Cerrado, o puede ser abierto, y ahí va a causar doblemente la lesión respecto a lo que es la víctima. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Comentarios, tal vez? Doctor, el arma blanca que estaba agarrando era una tijera, ¿verdad? O sea, Sí. hace daño más cuando cuando están separadas. Bueno, la idea es identificar la cantidad de lesiones y cómo habría sido producido. Lo que más en realidad causa daño es la profundidad que puede realizarse o el encuentro con ciertos órganos que puedan ser dañados con mayor facilidad. Por ejemplo, una herida por arma blanca la parte abdominal es bastante peligrosa porque ahí obviamente puede poner en peligro los órganos internos, daños de los órganos y obviamente puede causar hemorragias internas, que ahí obviamente se va a perder gran cantidad de sangre y no va a ser posible darles primeros auxilios. Si vemos un corte superficial de la piel,
ahí fácilmente se puede poner una compresa y hacer un torniquete para evitar la hemorragia y llevarlo a un centro de salud y que le presten los primeros auxilios. Ahí simplemente una limpieza, una sutura y ya tenemos a la persona libre de cualquier peligro. Pero si tenemos una lesión con una arma penetrante, obviamente podemos ir presumiendo que hay lesiones internas en los órganos y hay hemorragia interna, aunque no se pueda percibir una hemorragia externa, pero puede ser más peligrosa la hemorragia interna. ¿Ya? Está bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Las heridas producidas por instrumento corto contundentes se tiene que el agente vulnerante tiene una hoja de acero o metal con bordes semirromos que lesionan o separando los tejidos y planos subyacentes de forma ligeramente irregular por impacto, compresión o deslizamiento. Ejemplo, tenemos los machetes, las hachas y las espadas. Esto lógicamente vamos a tener muy en cuenta para ver y analizar los diferentes tipos de heridas para poder determinar qué arma ha sido utilizada. ¿Ya? Problemas periciales en la relación con las lesiones y homicidios causados por armas cortantes, punzantes y punzocortantes que debe resolver el médico forense. Uno dice, si las lesiones corresponden efectivamente a las causas por armas blancas. Dos, que la lesión son vitales y que las lesiones son post-mortem. Porque hay que tener en cuenta esto, en algunos casos se puede tratar de ocultar la causa de la muerte y producir lesiones ya después de que ha muerto la persona. En esas circunstancias se va a observar, ¿no?, que la herida no va a tener un sangrado porque ya no funciona el corazón y en esas circunstancias ya no va a haber circulación sanguínea. Ahí vamos a ver la diferencia cuando son heridas producidas en vida o cuando son producidas ya posteriormente a la muerte. Denme un minutito, por favor. Van a disculpar. Ya. Entonces, en esas circunstancias, el médico forense tiene que tomar en cuenta todas estas características para determinar qué es lo que habría pasado, ¿no? Si las lesiones han sido producidas por un arma blanca o por qué objeto ha sido producido. En algunos casos, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito y se chocan dos vehículos, en algunos casos el metal se va doblando, ¿no? Y puede causar, por ejemplo, heridas en los pasajeros, ¿no? Puede cortar, puede realizar diferentes tipos de lesiones, pero obviamente estos hay que descartar si ha sido por un arma blanca o por un objeto que ha sido expulsado en el accidente, ¿no? Podría ser vidrio, podría ser metal o u otros objetos. Es importante determinar estas circunstancias en lo que va a ser un examen médico forense para determinar qué objeto ha sido utilizado para causar el daño. Las lesiones son vitales y que lesiones son post-mortem. ¿Qué lesiones han sido, que son
podría decir que son preocupantes, que pueden poner en peligro la vida de la persona, o en algunos casos, qué lesiones no son importantes. Porque, por ejemplo, un corte en las extremidades superiores o inferiores tal vez no sea muy importante. Ahí solo en los casos en los cuales el corte sea muy grande y cause una hemorragia importante, o en el caso alcance una de las arterias, ¿no? Una arteria femoral sería obviamente fatal si es que no es atendido inmediatamente. Si las víctimas realizó maniobras de defensa, habíamos visto en el video, ¿no? Heridas causadas en las extremidades superiores normalmente, porque la víctima se ha tratado de defender de su agresor y obviamente ha puesto la mano para evitar el daño, tal vez en el rostro, en el cuerpo, ¿no? Más puntualmente. También tiene que observar qué tiempo ha sobrevivido la víctima después de la lesión, porque también es importante, ¿no? Determinar las lesiones, cuál ha sido la lesión más importante, la infringida en la víctima, y cuál ha causado la muerte, y cuánto tiempo ha tardado para que esta persona pierda la vida. Lo que es más importante para la investigación y de gran repercusión judicial son estos aspectos, y lógicamente determinar cuál ha sido la herida que ha causado la muerte. Cuando vimos, por ejemplo, la autopsia, pudimos determinar de que habían varias lesiones, ¿no? Golpes, pero la lesión causada por el disparo de arma de fuego era la causa de la muerte. Entonces, se puede determinar que esa es la causa de la muerte y los otros simplemente son heridas defensivas o otras agresiones que ha sufrido la víctima. Características que presentan las heridas de suicidio. También es importante ver el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias se han dado hechos en los cuales se ha descartado un proceso. ¿Por qué? Porque se ha determinado que las lesiones que sufría la víctima han sido producidas por uno mismo, ¿no? Como han sido heridas obviamente suicidas. Los suicidas, para la consumación de su propósito, escogen casi siempre los vasos del cuello, ¿no? De la muñeca o de los maleolos del corte del cuello. En los suicidas tienen una dirección de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y por debajo del pabellón auricular izquierdo hacia la mitad del derecho. Eso en las circunstancias que sea la persona diestra. Si fuera zurda sería lo contrario, ¿no? Del pabellón derecho hacia el centro del cuello. Ahí se podrá determinar cuál es la coleta de entrada como la coleta de salida, ¿no? Porque la coleta de entrada será un poco más profunda que la de salida. Otro detalle de gran importancia en las heridas de suicidio es la presencia de las llamadas zetomas o colas. Si el perito examina con minuciosidad las heridas del presunto suicida, observará que el sitio donde están las heridas van a existir heridas de duda, ¿no? Inician, suspenden, nuevamente toman valor y realizan otro corte, ¿no? Entonces ahí podríamos observar varios cortes que el suicida ha podido realizar. Las primeras que han sido dudas, y posteriormente la que obviamente ha sido la fulminante. Cuando existe el signo del espejo, esta tiene
un gran valor determinado del fallecimiento por el suicidio. Este signo consiste en comprobar la presencia de manchas de sangre proyectadas por la víctima frente al espejo. Normalmente el suicida, para observar dónde va a realizar el corte, normalmente lo realiza frente a un espejo. En esas circunstancias, cuando realiza el corte, especialmente en el cuello, ¿no? Al cortar la yugular, que es una arteria que se encuentra en el cuello, esta va a botar gran cantidad de sangre y obviamente va a salpicar al espejo que utilice el suicida para cometer su acto. En esas circunstancias, obviamente, si encontramos un espejo manchado de sangre, podríamos determinar tal vez o presumir que ha sido una lesión suicida, ¿no? Cuando hablamos de características heridas en el homicidio, vamos a encontrar numerosas heridas con diferentes armas blancas señalan un homicidio, ¿no? Cuando encontramos varios tipos de lesiones en varios lugares, ¿no? Vamos a poder determinar que ha sido un homicidio. La presencia de lesiones contusas, equimosis, conjuntamente con las heridas de arma blanca, también, porque ahí podríamos hablar de una pelea que ha sufrido la víctima con su agresor. Vamos a encontrar equimosis, hematomas, escoriaciones, juntamente a las heridas por arma blanca, ¿no? Que pueden ser incisas, punzantes o cortantes. Hasta poder determinar, lógicamente, cuál de las heridas haya sido la herida mortal. El diagnóstico etiológico de las causas de la muerte, podemos señalar, esta es una de las cuestiones más trascendentales en el ámbito forense, ya que de su clara determinación puede derivar la necesidad de investigar la autoría de terceras personas o que no sea preciso hacerlo en el caso de que la responsabilidad se la atribuya, ¿no? O se explique a la víctima siendo un hecho de suicidio. Para ello, el patólogo forense deberá proveerse de un arsenal de datos procedentes de una exhaustiva investigación que se iniciará en el mismo lugar de la escena del crimen, ¿no? Hasta, lógicamente, en el cuerpo cuando se realice la autopsia. En lo posible se deberá colectar las posibles armas que hayan sido utilizadas u objetos para causar las lesiones, ¿no? Y de esta manera el médico podrá determinar cuál de los objetos ha sido el causante de la muerte y cuáles son las heridas fatales que han causado la muerte. Se tendrá que determinar las características de cada herida en caso de particular, datos del lugar del hecho, localizar en la herida es indicio de homicidio o es la presencia de una herida defensiva hacia los casos de homicidio, ¿no? La posición del agresor es importante porque habíamos visto que las lesiones van a ser infligidas en el cuerpo y esta obviamente si las heridas las tenemos en la parte posterior del cuerpo, ahí va a ser muy difícil que sea una autolesión. Ahí vamos a comprender de que es una lesión producida por un agresor, ¿ya? Vamos a hacer un corte, por favor, vamos a volver para explicar esta última diapositiva y la ronda de preguntas.